Bienvenidos a Paseos con Historia. Hoy quiero hablaros del Museo Nacional de Arte de Cataluña, más conocido por sus siglas, MANAC. He ido varias veces a ese museo y siempre me pierdo entre sus inmensas salas. Y hoy quiero hablaros del edificio en concreto, que por sí solo tiene su propia historia, y hacer un pequeño resumen de las obras de arte que contiene. Veréis, el museo está situado en la montaña de Montjuïc y era el Palacio Nacional de la Exposición Universal de 1929. En realidad fue la obra más monumental de la exposición. Si queréis ir a verlo, os paso un mapa con la ruta desde la Plaza España. Ahí están las líneas de metro, la L1 y la L3. Subiendo por la avenida de la Reina María Cristina son unos 15 minutos andando, pero tened en cuenta que hace bastante subida. Aunque por suerte el ayuntamiento ha instalado varias escaleras mecánicas en algunos tramos. Van muy bien, pero a veces hay alguna que está en reparación y te toca subir las escaleras. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Bien, tal como sucedió en la exposición de 1888, gracias al evento se remodeló parte de la montaña de Montjuïc y la zona de la Plaza España. En el actual Paseo de María Cristina se construyó la Fuente Mágica, obra de Carles Buïgas, con un fantástico juego de luces y surtidores de agua, que aún hoy hacen las delicias de aquellos que las contemplan funcionando. El recinto de la exposición empezaba en la Plaza España, en cuya entrada se colocaron dos torres, y a lo largo del paseo, que terminaba en el Palacio Nacional, se construyeron los edificios de la exposición y hoteles para los visitantes. Aparte del Palacio Nacional, del que quiero hablaros hoy, se levantaron el Teatro Griego, que no es griego, el Pueblo Español, el Estadio Olímpico y el Palacete Albéniz, del que ya os he pasado un vídeo. Os dejo el enlace en la información del vídeo por si queréis verlo. En otro momento hablaremos sobre esa exposición de 1929, pero ahora quiero centrarme en el propio edificio del Palacio Nacional y en el museo en concreto. El edificio se construyó entre 1926 y 1929 y fue diseñado por Eugeni Zendoya y Enric Catà, bajo la supervisión de Pere Domènech i Roura. La construcción es de estilo clásica, combinando elementos renacentistas y barroco. Tiene dos plantas de forma rectangular, con dos cuerpos laterales y otro posterior cuadrado, diseñándose una gran cúpula elíptica en la parte central. En cuanto a la fachada principal, consta de un cuerpo central coronado por una gran cúpula, inspirada en la de San Pedro del Vaticano, y otras dos de menor tamaño a cada lado. En las esquinas del edificio se construyeron 4 torres. La construcción es de grandes dimensiones, con espacios muy amplios y techos muy altos. En su interior hay una biblioteca, una tienda, una cafetería y un restaurante. Y si accedemos a las terrazas, obtendremos unas fantásticas vistas de Barcelona. Os paso unas imágenes que saqué desde las terrazas. Podemos ver los jardines de los alrededores, entre ellos los que rodean al Teatro Griego, el Estadio Olímpico y la Torre de Comunicaciones. También vemos los diferentes elementos arquitectónicos del edificio, con la gran cúpula y las torres que coronan las esquinas.
y los focos que iluminan el edificio por la noche. Cuando entras, te encuentras con un gran vestíbulo cubierto por una bóveda catalana. Este tipo de bóveda se caracteriza por la utilización de ladrillos colocados en plano. Desde este vestíbulo parten grandes escaleras laterales que dan acceso a las distintas salas de exposición. Y al fondo está el gran salón oval, perfectamente diseñado para grandes eventos. En ese gran espacio es donde encontramos la cafetería y hay dos ascensores que nos llevan a una zona abalconada que da acceso a las salas del piso superior. Desde allí se puede observar perfectamente una gradería que a modo de teatro griego tiene una capacidad para unas 1.300 personas. Ese gran salón está cubierto por una bóveda oval, revestida de casetones o cuadrados decorados. La sostienen unas columnas pareadas de estilo renacentista muy decoradas. Vemos también el gran órgano fabricado por la casa alemana Walker y Zia para la exposición de 1929. Está restaurado y ampliado en 1955. El que vemos aquí tiene 34 metros de largo y 11 de altura. Si subimos por alguno de los ascensores y entramos en el primer piso, lo que primero llama la atención en un lateral es el mosaico cerámico de Joan Miró. Fue realizado en 1978 para la empresa IBM de Barcelona. Ese mural es un depósito y está formada por baldosas de gres refractario y esmaltes de colores blancos, negros, azules, rojos y verdes. Si miramos hacia arriba, veremos la gran cúpula central, con las pinturas de Francesc d'Assís Galí. Allí plasmó 35 figuras alegóricas de las bellas artes, la ciencia, la religión y la tierra. Es espectacular. Aparte de esas pinturas, en la base de la cúpula podemos ver unas esculturas. Son las de Josep Duñach y de Enric Casanovas, representando al trabajo y a la religión. Y además, en un lateral de ese espacio se encuentra también la talla de mármol de Josep Clarà, representando el reposo, el repòs. Y al fondo, flanqueando la entrada al restaurante, hay un bronce de Eusebi Arnau y otro en mármol de Miquel Blay. Desde 1934, el edificio acoge al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, aunque el actual museo se inauguró realmente en 1990, uniendo las colecciones del anterior Museo de Arte Moderno y las del Museo de Arte Románico. Posteriormente se le añadieron las secciones de numismática, grabados y fotografía. Además de la exposición permanente, se celebran otras temporales y realiza funciones de estudio, conservación y restauración de obras de arte. El recorrido habitual que se hace por el museo está distribuido por secciones y periodos artísticos. De entre todas las colecciones destaca la del arte románico, considerada una de las más completas del mundo. En sus salas se muestran diversas tallas en madera, piezas de orfebrería, esmaltes y esculturas en piedra. Pero, sobre todo, destacan las pinturas murales, extraídas de su localización original gracias a una técnica de transposición de soporte llamada estrapo.
Hay cantidad de pinturas extraídas con esa técnica y salas específicas dedicadas a ábsides y pinturas de varias iglesias del románico, como las de la Sala 7, donde están todas las de la iglesia de San Climent de Taúl. En el museo hay un vídeo donde se nos informa de manera detallada sobre esa técnica del estrapo, que consiste en el arranque de las pinturas murales de su localización original, trasladándola después a un nuevo emplazamiento. Con esa técnica se consigue separar la imagen que forma la pintura del rebozado del muro donde se encuentra. Primero se limpia la pintura y se fija el dibujo con alguna resina, procurando que no altere el color. Luego se aplican varias capas con gasas y telas de algodón empapadas con cola orgánica caliente, soluble en el agua, y se deja secar. A continuación se van arrancando y enrollando las telas que se extienden sobre una superficie plana. Y finalmente se aplica una tela de arpillera, gasa o similar empapada en una solución de cola muy lechosa y se traslada la pintura al nuevo soporte. Con ayuda de agua caliente se arrancan las telas y se adhiere a su nuevo emplazamiento. Bueno, después de analizar un poco lo que se ve en el románico, vamos a ver qué vemos en los otros periodos. Del periodo gótico, el museo nos muestra importantes obras de pintores como Jaume Huguet, Lluís Dalmau, Bernat Martorell y Lluís Borrassa, y también de escultores como Jaume Cascalls y Pere Sanglada, entre otros muchos. De todas formas, hay que pensar una cosa. El gótico es uno de los periodos artísticos más brillantes del arte catalán, pero el arte románico anterior no desaparece totalmente, sino que convive mucho tiempo con las nuevas tendencias llegadas de Flandes, Italia y de la región francesa de Borgoña. El gótico tiende a ser un estilo más refinado y realista que el románico. En la sección dedicada al Renacimiento y Barroco, vemos cómo de nuevo conviven el arte gótico con nuevas tendencias, donde se mezclan el tema religioso con la representación de la vida cotidiana. Aquí destacan 4 tablas de Bartolomé Bermejo de 1475. Están pintadas al óleo y luego se ha aplicado una capa de dorado. Hay un óleo sobre tela pintado por Ribera en 1644, que representa el martirio de San Bartolomé, y una Inmaculada de Zurbarán de 1632. También encontramos un San Pablo de Diego Velázquez pintado en 1619. Bueno, realmente hay muchas obras interesantes. La muestra es muy extensa. Miraré de mostrarosla, digamos, de una manera más ampliada en sucesivos vídeos. Si entramos en la primera planta, encontramos todo lo relacionado con el arte moderno y la numismática. La muestra también es muy extensa y, bueno, para que tengáis una idea, os paso unas imágenes aleatorias. Es solo, digamos, una muestra. Más adelante ya profundizaré en el tema, ya os lo he comentado antes. Aquí no vemos una diferencia entre periodos ni técnicas. Se pasa del neoclasicismo, modernismo y novecentismo a las nuevas tendencias vanguardistas, sin una clara separación. Vemos escultura, pintura, fotografía,
carteles, cine, arquitectura, todo un poco mezclado, por secuencias, pero más bien mezclado. Bueno, en relación con las obras que se exponen, creo necesario añadir que el fondo del museo se ha ampliado gracias a colecciones particulares y de otros museos. Unos son depósitos, como el del Museo Thyssen-Bornemisza, y otras son donaciones de colecciones particulares, entre las que encontramos la de Francesc Cambó y las de arte medieval de Antonio Gallardo y Ballart. Bien, hasta aquí os he mostrado un resumen de cómo es el edificio y también cómo es el museo y qué podemos ver en sus salas, pero de una forma muy esquemática y resumida. En sucesivos vídeos iré analizando por separado algunas de las salas y su contenido, tanto a nivel global como individual. El fondo del museo es enorme y hay algunas obras que merecen una especial atención. Y eso es todo. Espero que este vídeo os haya sido interesante. Si es así, suscribiros al canal y activa la campanita para que YouTube os avise cuando suba uno nuevo. Lo hago todas las semanas. ¡Hasta pronto!